Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Lore Piedra y esto es Desde los ojos de, ya sabéis, un podcast donde contamos historias y hoy pues vamos a conocer la historia de Michel García. Michel, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Encantada de tenerte aquí, es todo un placer que venga un VIP escritor como tú. El autor de, entre otras, La cabaña de la molinera, al cual estoy leyendo y recomiendo porque me está gustando mucho, tengo que decir. Bueno, pues nada, Michel, cuéntanos un poco quién es Michel García. Pues, ¿quién es Michel García? Pues es un tipo que nació en Mieres hace 60 años y que, bueno, lleva casi 50 años viviendo en Oviedo y que desde hace, pues, no sé decirte, 10 años o algo más, aparte de dedicarme al mundo del baloncesto como árbitro, aparte de dedicarme al mundo del sonido y la iluminación con Bueno, luego demás, ahondaremos más en esas otras ocupaciones, que me cuentes, que yo soy muy cotilla también de tu vida personal. Vale. Ahí estamos, para descubrir lo que hago falta. Pero aparte bueno, de eso, pues hace 10, 12 años, no sabría decirte una fecha, empecé a escribir relatos cortos, empecé, pues eso, en Facebook, en redes sociales, a compartir lo que iba escribiendo bueno, pues, la gente pedía más, la gente le gustaba lo que compartía, lo que escribía, los pies, básicamente eran pies a fotos, comentarios a fotos, frases que me gustaban, sobre esas fotos, sobre lo que me hacían sentir esas fotos, y a la gente le empezó a gustar como lo que tal, me reclamaban, y yo, bueno, pues ahí pues empecé a atreverme a alargar un poco esas frases y a contar pequeñas aventurillas, pequeñas historias en relatos cortos. Y bueno, pues fui acumulando, empecé con un blog, cajón desastre, donde iba guardando todo lo que escribía, lo que iba compartiendo, lo iba guardando ahí, lo iba tal. El tema del blog, bueno, pues tampoco era que tuviese mucha audiencia, pero para mí era eso, el sitio donde yo volcaba todo lo que yo iba haciendo. Y bueno, pues la sensación era que la gente me pedía un libro, y me parecía, pues bueno, pues, palabras mayores, ¿no? Cosa ya un poco de para que nos estamos pasando, que yo escribiría un libro, como voy a tal. Uy, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Exactamente, ¿y por qué no? Exactamente. Y bueno, pues al final eso, pues por ese y por qué no, pues empecé a darle vueltas, empecé a recoger y después de pelearme, investigar y intentar descubrir cómo funcionaba el mundo editorial, qué editoriales había que podían encajar en ese estilo que yo tenía, ver la posibilidad de autoeditar, que también a través de Amazon, sobre todo, se pueden hacer lo tengo entendido. bastantes cosas. También miré la posibilidad de hacerlo directamente en una imprenta, de modo, digamos, casi artesanal, casi tal, que sale mucho más barato, todo hay que decirlo, pero que evidentemente no tienes la difusión que tienes con un grupo editorial detrás. Claro, porque, o sea, una editorial, tú, ¿cómo funciona? A ver, yo conozco lo típico de las películas, ¿no? Que reciben copias, manuscritos o lo que sea y deciden si lo publican o no. ¿Eso en la realidad cómo funciona? Y estoy empezando la entrevista por el final porque no tenía pensado empezar así, pero se me ha ocurrido esto. Venga, pues vamos, según vaya surgiendo, que suelen quedar mejor. A ver, lo que tú dices de las películas, sí, es la imagen que tenemos todos. O sea, tú mandas tu escrito y las editoriales te van diciendo sí o no. Sí hay editoriales que funcionan así, sí hay editoriales que rechazan publicaciones porque no les encajan. A mí me tiene pasado de mandarlo a un sitio y decirle, no, mira, nosotros solo trabajamos con este estilo o solo hacemos publicaciones de gente que ya tenga una historia detrás. Bueno, no sé. Sin embargo, hay otras que se arriesgan o apuestan por la gente nueva. Por la gente que empezamos, por la gente que estás ahí intentando contar tus cosas, apuestan entre comillas. Esto funciona así. Tú quieres un libro, yo te lo hago. Te lo hago, te doy la difusión, te pongo en los catálogos que tengo que poner, en las librerías, en los sitios que tal. Cuesta tanto. Ah, o sea, tú te dicen cuesta tanto y yo te hago todo este trabajo. Y tienes el librito. Promoción y demás lo incluyen todo en el pack. Sí, te incluyen pues llevarte, pues incluso a mí me llevaron, como
la Cabaña Molinera fui a Barcelona hace 2 años, a la Feria del Libro en Sant Jordi, y estuve allí en un stand. A ver, aquello es un mundo enorme y al final pues estás un ratito en un stand, entre miles de stands, entre miles de gente que, como tú, y gente que ya tiene un bagaje. Evidentemente, ¿quién tiene público? Los que ya son conocidos. Sí, claro, a ver. Yo me siento orgulloso, me siento feliz y afortunado de poder haber estado allí, de haber participado en ese sitio. Vendí un libro, Bueno, con lo cual dije, estuve en Sant Jordi y vendí un libro. bueno, o sea, para mí ya sería todo un logro. Ya cumplí un logro, con lo cual está muy bien. Y sí, evidentemente luego cuando al final pues aposté por Círculo Rojo y es mi tercer libro con ellos. Estoy a gusto, sobre todo básicamente porque son serios. Quiero decir, no te cuentan películas. Esto es lo que hay, esto es lo que te ofrezco y esto es lo que cuesta. No hay más. Luego no tienes sorpresas raras. Ya. Sí que durante ese proceso, cuando yo estaba empezando, descubrí otras editoriales que al final, más o menos mismo precio, más o menos te costaba lo mismo el tal, pero a diferencia era el porcentaje que te daban de las ventas. En Círculo Rojo, las ventas son tuyas. Ah, no se te dan una comisión. Ellos, las ventas que hacen ellos directamente, a ti te dan el pack de libros, tantos libros. ¿Cuántos quieres editar? 200, 5.000, 5.000, 20. Te dan el monto de libros y tú los vendes. Con su apoyo detrás publicitario, con su apoyo de llevarte a los sitios que tal, pero tú los vendes y lo que tú vendas es para ti. Pero ellos se ocupan, por ejemplo, tu libro, sé que se puede comprar Amazon, El Corte Inglés, la Casa del Libro. Son sus canales de distribución. Son ellos los que se encargan de meter el libro ahí. No, yo no tengo que ir. De hecho, cuando por fin publiqué el primero, Los relatos del Lobo Negro, pues bueno, cogí mi mochilita y me fui por Oviedo a librerías. Oye, publiqué este libro, quería dejarlo aquí y tal. Sí que en las librerías tienes que dejar un 30% de las ventas, por ley. Ya, claro. Por ley, eso es así, para todo el mundo. Pero bueno, tú lo dejas como en especie de depósito, Como ¿no? depósito. Y si se vende bien y si no, se lo recoges. Si no, pues hay librerías que lo tienes ahí el tiempo que quieras y hay otras que te dicen aquí lo tienes 6 meses. Por decirte una cifra. Pero la sensación que tuve en varios sitios es que llegabas, oye, publiqué un libro, bueno, sí, tal. A ver, ¿qué libro es y con quién tal? Y yo, mira, lo publiqué con Círculo Rojo, tal. Vale, si es con una editorial, sí. Ajá. Sí que te dan un poquito más. Eso te da como caché de publicar caché, con una editorial. De tal, de no sé qué. Que eso sí lo publiques. Si lo haces en una imprenta, publicas en una imprenta, igual no lo tienes. Ya. Te sale más barato la publicación, lo que es el trabajo físico del libro. Sí, pero no tienes el respaldo detrás de una editorial, o sea, eso, la seriedad o la clase o el caché que te da, decir, bueno, yo publico con... Sí, claro. Yo tengo editorial, chavala, ¿de qué vas? Tengo una editorial detrás que me apoya, bueno, que me hace el trabajo, vaya. Y en algunas incluso me llevé la grata sorpresa de decir, oye, que venía a contar, ¿qué libro es? Tal, este libro, Los ratos del Lobo Negro. No, pero si ya lo tengo aquí. Ay, ¿cómo sienta eso cuando entras en una librería y tiene mi libro? Sí. Yo he venido a hablar de mi libro. Sí, exactamente. Y te quedas así como diciendo, ¿cómo que ya lo tienes aquí? Sí, ya nos mandó la editorial el catálogo y tal. No lo tengo físicamente, pero lo tengo en mi catálogo. Si alguien me lo reclama, el libro está aquí. Qué bien, o sea, ya te da qué subidón, ¿no? Un pequeño subidón de decir, vale, tal. Y ese fue un poco el primer proceso de decir, bueno, pues cumplir ese sueño, de verte ahí, de verte en una librería, de verte en un catálogo, de verte, por ley también, cada libro que se publica en España tiene que tener su IBAN, su número de registro, y hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Por ley, eso las editoriales lo tienen que hacer. Eso sí que no te da como un mogollón de orgullo, decir, estás ahí. Hay una copia de mi libro, ¿verdad? 800.000 más y entre no sé qué, cada año las editoriales tienen que llevar a la Biblioteca Nacional un ejemplar de lo que publican. De cada libro que han publicado. Y esos quedan ahí en depósito. Entonces ese era un poco el primer sueño cuando empiezas con esta aventura y te animas a tirar para adelante, decir, bueno, he cumplido mi sueño. Estoy ahí, ya puedo decir, soy escritor, tengo un libro en el mercado y en las librerías y las editoriales pues saben que estoy ahí.
Eso, y verte luego pasar por una librería y verte en un escaparate, ya era por decir, "Uf, mira, No te digo yo que estoy ahí". tengo a un famoso aquí y más que lo vas a hacer. Luego ya empiezas con la guerra de decir, bueno, yo hice una apuesta económica Claro. por invertir un dinero en esto. Bueno, vamos a ver si ¿Y cómo se recupera? A ver si se por lo recupera. menos recuperar con las Sí, ventas. amortizar esto. Y bueno, fui descubriendo que sí, que la gente, bueno, a base de amigos, a base de conocidos, a base de publicar en las redes Bueno, sociales, como empieza todo el mundo, claro. de la publicidad que te hace la editorial y de la que tú tienes que hacer. Claro. De la que tú tienes que moverte y ser un poco chapas, y ser plata y ser... Tengo mi libro. Bueno, al final... hablar de mi libro? Estaba aquí mi libro. Al final eres un vendedor, o sea, todo el mundo vende algo. Todos vendemos algo. O nuestra imagen, o nos vendemos a nosotros mismos, o vendo libros, o sea... Vendo libro, o vendo mi trabajo. Y tienes que venderte. Soy muy bueno haciendo esto. Si claro. necesitas que te hagan esto, aquí estoy yo. Oye, me gusta. Me gusta porque no llevo mucho leído, pero te explico. Y te voy a hacer una confesión. Cuando supe que era novela de tipo erótico o relatos eróticos, me pensé que iba a ser en plan Las 50 sombras de Grey, en plan guarrada, y que no me gustó nada, tengo que decir, lo siento a que lo escribió, porque me pareció muy mal escrito, la verdad. Te puedes pillar un calentón, sí, pero no me gustó. Y aparte de que la historia engancha, bueno, llevo poco, pero... o sea, eres muy descriptivo, me gusta mucho cómo describes todo, cómo explicas todo. Y luego el tema de lo que serían las escenas eróticas son como muy, a ver, ¿cómo lo explico? Un erotismo muy fino, muy, muy sutil y no es algo chabacano, burdo. Vale. Me gusta por eso. Y la historia pues engancha. Yo quiero saber a qué pasa con la... Bueno, no vamos a hacer spoiler. Vale. Comprároslo. Bien, sobre lo que has dicho, hay dos cosas que sí me han pasado ya más veces y que sí que me gusta recalcar mucho. El tema de 50 sombras de Grey. Yo 50 sombras siempre he dicho que le tengo ahí en un pequeño pedestal por dos razones fundamentales. Porque escribió una historia, la publicó y vendió lo que no está escrito, la llevó al cine, siguió vendiendo, y chapó. O sea, como negocio no se puede pedir más, o sea, vaya envidia. Y a la vez, pues eso fue un poco el abrir esa ventana al mundo erótico. A ver, los que tenemos ya cierta edad, el erotismo lo vivimos ya desde hace muchos años. Aquí en España tuvimos la época del destape. La época después de Franco, donde hubo pues una liberación, hubo un tal, donde todo valía, donde era todo, venga, bum, 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 había que recuperar ese tiempo perdido. Sí, parecía que lo único que había en el mundo era el sexo. Exactamente. Las tetas, los culos y el sexo. Las épocas de interview, de las portadas llamativas de las famosas, el cine del destape, o sea que había que contar cualquier historia en el cine, pero tenía que haber, sobre todo mujeres, desnudas. Vale. Entonces eso, yo creo que eso fue el boom que estuvo ahí y que sirvió para bueno, pues para liberar un poco ese estigma que teníamos, esa época del franquismo, de la dictadura, donde estaba súper prohibido, pues venga, ahora vamos a abrir. Pero luego yo creo que pasó con los años que la gente empezó a decir, bueno, tampoco... Ya valió, sí. Ya valió. Vale, ya de esto... Pasó otra vez un poco a decir el erotismo, No, el erotismo yo creo que no hay que decirle ni hay que ponerlo en el mundo del destape loco que vale todo, ni hay que ponerlo tal. Es una parte más de la vida humana, es una parte más de las relaciones personales, muy importante, de pareja, de amigos, de matrimonios, de como lo quieras llamar. Es una parte de las relaciones personales. Creo que hay que darle importancia, creo que hay que darle naturalidad. Sí. No ponerle en un... Exacto, sí. Tal. Vamos, que ya que en el año que estamos en el 2025 y sí, ya, pero o sea... tenemos todavía algunos tienen mentalidad muy arcaica. Muchos temas. Tal. Y lo del describir escenas eróticas es complicado no pasarse de la línea. Pero por eso me gusta. Porque claro, estás ahí en esa línea. Tienes que contar lo que está pasando. Sí. Tienes que contar y intentas contarlo sin esconder. Porque si lo vamos a esconder, entonces no hicimos nada. Claro, no. Tienes que contar esa relación entre dos personajes que tienen otra historia también,
que pertenecen a una historia que está pasando, pero que también tienen sus encuentros sentimentales, sexuales, eróticos, como lo quieras llamar. Y esas escenas tienes que darles naturalidad sin llegar a la pornografía, sin llegar al momento de decir, venga, vale, aquí bájate las bragas que voy. No. Yo, por lo menos, me gusta que sea algo más sensible. Me parece, pues eso, no solo el tema carnal, sino el tema espiritual, el cómo se siente, cómo se sienten los personajes. Me pareció muy fino, me gustó mucho por eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a escribir sobre esto? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no otro género? ¿Por qué relatos eróticos al principio? Digo al principio porque, bueno, creo que he ido... O sea, ¿esto en qué orden va? El primero es los relatos del Egna Lobo Negro, que es con el que me lanzo un poco a... Que luego te pregunto sobre lo del Egna Lobo Negro, que creo que he llegado a una conclusión, que cuando hablamos me dijiste que a ver si se lo sacaba. A ver si lo sacaba tú sola, que le tengo por ahí yo más gente con esa... Este es el primero, y este es una colección de relatos cortos. Sí. Yo me sentía muy cómodo contando relaciones entre personas, pero esa relación, esa historia, sin alargarlo mucho. Sin ir más allá, sí. Que tiene su complicación, porque tienes que contar en poco tiempo todo lo que quieres contar, lo que pasa en esos personajes. Entonces tienes que abrir y cerrar. No quiero que sean... También me gusta mucho dejarlos abiertos. Que luego el lector... Sí, se imagine cómo continúa. No, y que se van a casar. O no van a seguir juntos. Sí, lo dejas ahí un poco abierto en el aire. Un poco a su interpretación, al momento, a tal, y que haya un final un poco abierto para que la historia no se cierre, pero que cada uno le siga como quiera. Entonces, me sentía cómodo escribiendo de eso. Me sentía cómodo y vi que era lo que llamaba la atención a la gente. Entonces seguí escribiendo con eso. ¿Cómo fue la primera vez? O sea, porque tú escribías en redes y eso, pero ¿cómo fue la primera vez o cómo llegaste a esa conclusión de decir, o ese momento de decir, venga, me voy a poner? No sé si escribes manuscrito, si escribes con ordenador, escuela, manuscrito, papel, donde esté el papel. Donde esté el papel y leer en papel. Libretas, folios, notas por todos los lados de casa, dejando, se me ocurrió, taca, y ahí queda. ¿Y cómo fue ese momento de decir, venga, me pongo y escribo un libro? No fue un momento... ¿O no fue así? No fue un momento me pongo y escribo un libro, sino que yo tenía unos cuantos ya en ese famoso blog Cajón de Desastre que tenía ahí, tenía unos cuantos y como la gente me pedía un libro, dije, bueno, pues voy a aprovechar este material, voy a aprovechar esos relatos cortos. Sí, hiciste como una recopilación. Hice una recopilación y de ahí sale esto. La cabaña molinera, que tú estás ahí en él, es ya un poco un siguiente paso. La cabaña molinera como historia ya es más larga. Ya hay más personajes, hay más idas al pasado, idas a la actualidad otra vez, hay historias ahí que se van entremezclando. Esta la escribí en pandemia, en confinamiento. Había que hacer cosas, otra gente se puso a hacer pan, otra gente se puso... ¿Tiene algo ¿Cuánto tiene de experiencia personal? ¿O cuánto tiene de fantasía? Si se puede contar, ¿eh? A ver, la historia en concreto es fantasía. Es fantasía. Aproveché un poquito, pues mi familia es de una zona que se llama Morcina, aquí, que es parecido a aquí donde estamos, son valles verdes, muchos montes, muchos bosques, muchos ríos. Y esa tradición asturiana de las brujas, de los lobos, de las xianas, de los duendes, todo eso con lo que yo me crié de guaje, por decirlo de alguna manera, lo metí ahí un poco, dándole pues una historia a los personajes. Y bueno, pues sí que no sé si llegaste a la época en que vuelven a la época de antes de la guerra civil. No, estoy en el principio. No te voy a hacer spoilers. Estoy en el principio, pero me está gustando. No te voy a hacer spoilers. Digo, porque me sorprendió, digo, uy, bueno, no es lo que yo esperaba, me gusta. Entonces, bueno, pues es una historia de eso, que se van mezclando esas cosas. No es una experiencia personal, pero sí que son vivencias que yo he sentido siempre como parte de mi infancia, de mi adolescencia. Eso, el tema de la mitología asturiana, de las xianas, de las brujas, de los lobos.
Entonces, bueno, pues ahí sale todo eso. Y este segundo libro, pues es eso, un poco donde ya me lanzo un poquito más a hacer una historia más larga y luego está la mitad del libro es esa historia y la otra mitad son relatos que ya tenía, por decir, completo. ¿Y el tercero es? El tercero es Escucha mis plegarias, que es el que estoy ahora promocionando, por decirlo de alguna manera, y el que estoy ahora lanzando un poco al mercado, que este ya es una historia cerrada. Aquí ya me dejé de ir a relatitos y sí que hay un personaje que le van pasando cosas. ¿Cómo? Porque a mí es algo que siempre me llama mucho la atención. ¿Cómo es el proceso creativo de un libro con su principio y su final? Quiero decir, tú te sientas un día y dices, voy a escribir a ver qué me va saliendo y poco a poco todos los días escribes un ratito, un poquito y depende de lo que se te vaya ocurriendo, la historia va por aquí o por allá. O tú tienes como una idea más o menos cerrada ya en la cabeza y después te pones y dices, a ver cómo le doy forma. ¿Cómo es ese proceso? A ver, te cuento un secreto. Este libro empezó en 2016. Esta historia. ¿Y salió, se editó? Y se editó este año, 2025. Fue una historia que yo en su momento empecé a escribir. Y que, bueno, por historias de la vida y situaciones personales, no sé qué, quedó ahí acumulada en ese cajón famoso de desastre. Y este verano, no, el anterior, me encontré con ella de nuevo y dije, uy, esto está sin acabar, está sin acabar. No tienes, yo por lo menos, habrá gente que sí, que tenga una idea y voy a escribir un libro sobre esto, que va a empezar con esta historia y va a acabar tal. Seguro que hay gente que lo hace así. Yo, esta fue una historia que empecé, dejé ahí y que cuando la retomé no sabía por dónde iba a salir. O sea, tú fuiste escribiendo según fui te escribiendo iba... y se me iban ocurriendo cosas que le podían pasar a ese personaje, a esa mujer que es la protagonista de la historia. Hombre, luego una vez que encauzas la historia por un lado, pues tienes que darle continuidad por ese lado. O sea, no puedes decir ahora estoy hablando de vikingos y ponerme a hablar de extraterrestres. No, tiene que tener una continuidad y tienes que seguir la historia un poco tal. Pero sí que es verdad que luego cuando la retomé hace 2 veranos ya, sí que empezaron a ocurrirse cosas que le podían dar continuidad a esa historia y las fui continuando por ahí hasta que digamos, bueno, la cerré un poco. Eso, ¿no es un final del todo cerrado? Casi sí, casi está cerrado. El proceso que ella vive en esa... Es que en este relato se mezcla mucho la novela negra. Hay mucho de novela negra, de intriga. Pues entonces me va a gustar también. Asesinato, secuestros. Entonces, bueno, pues de cómo empieza ella a descubrir un mundo totalmente nuevo para ella, como es el mundo de los sentidos, de la sexualidad, del erotismo, de los placeres de la vida, de la noche, y cómo ese mundo la lleva a situaciones dramáticas. Entonces, ella sale de esa situación dramática, ella tiene su final de esa situación dramática y encauza su vida desde ahí. Evidentemente, alcanza su vida y sigue su vida. No voy a contar no cuentes, su vida entera, pero sí que le di un poco que puede tal. Hombre, no me gustaría que Laura, que se llama la protagonista, volviese a pasar por otra situación como esa. Porque, bueno, ya la pobre se merece vivir y hacer su vida normal. Pero sí que es un poco eso, que van surgiéndote cosas y que una vez que enganchas esa historia, yo no sabía cómo le va a cerrar hasta que no llegue a cerrar. ¿Y te da mucho quebradero de cabeza al final? O sea, ¿te planteas diferentes finales, diferentes escenarios? ¿O tenías claro que esto iba a acabar como acaba? No lo tenía claro. No lo tenía claro. Sí que fue creciendo la historia. Sí que yo sabía que quería darle... A ver, hay una parte que ella tiene su recompensa, su venganza, mejor dicho, de lo que pasa. Y esa parte sí que la que tenía clara que tenía que ser. Así. Tenía que tener su venganza de todo lo que le había pasado. Y esa parte me costó mucho explicarla, porque yo quería que fuese una venganza, creo que así ha resultado al final, más que una venganza legal, una venganza moral. Y quería que ella acabase bien
sin tener ni consecuencias para ella de ningún tipo, ni la cabeza, ni a nivel social, ni nada, sino que fuese algo que ella dijese, bueno, pues esto está, yo ahora vivo y ya está. Esa parte sí que me costó un poquito más, sí que me costó un poquito más llegar a cerrar esa parte de la venganza de ella. Y luego el cierre, pues bueno, pues te va llevando, pues bueno, pues con lo que en ese momento te apetecía que le pasase a ella. ¿Podrían haber sido otros? Sí, por supuesto, pero bueno, en ese momento sucede. ¿Llegas a empatizar, a sentirte tú mismo el protagonista de la novela? Porque yo creo que a mí me pasaría. Yo sería como mi alter ego, ¿no? El protagonista. Eso buscas, que el lector se meta en el personaje, más o menos, o en algún personaje. A mí me pasó una cosa rara con esto, bueno, rara. Cuando estaba escribiendo esto, en la cabaña de Molinera sí que me bueno, de hecho, el protagonista se llama, o sea, él se llama como tú. Claro, pero ahí sí que me veo yo más. Sí. En este, bueno, aparte que es una mujer, lo primero, pero sí que son cosas que, bueno, que de yo vivir esa aventura sí que me gustaría que pasasen, ¿no? Pero sin embargo, hay algún personaje por ahí por el medio, más allá de descripciones de personajes un poco extrañas, que bueno, cuando describo a un personaje, pues se me ocurre que pueda tener barba blanca recortada, tatuajes en los brazos, y dices, Michel, que estás pintándote a ti. No, otro, borra. Que te sale tuyo porque eres tú. Pero sí que hay un personaje con el que sí que me sentí mucho más identificado a lo largo de la historia, más que la propia protagonista. Pero bueno, a ver, eres tú el que escribe, entonces sí que es inevitable que salgan cosas tuyas. La pregunta que tú me hiciste antes de experiencias personales con la cabaña Molina, no, pero con los relatos cortos me la hicieron 80.000 veces. Oh, pero tú que viviste todo esto, y yo, a ver. Algunas cosas. Algunas sí, otras me las han contado, otras las he visto en una película, otras las he leído en un libro y le he dado yo su tal. Hay relatos que a lo mejor surgen de que ves una escena, estás viendo una película o leyendo un libro y se te ocurre otra cosa. Oye, pues esto, en la película pasa así, pero si hubiese pasado así, y tú cuentas tu historia. Parte tuya siempre va a haber, siempre, es inevitable, o sea, es que si escribes, si no serías un robot, serías una IA que escribe... Claro. No, tú le tienes que poner tu alma a la historia. Luego sí que buscas que el lector, pues bueno, no va a verse identificado con todos, no, es imposible. Pero sí que en alguno que se encaje y que diga, oye, pues esto, mira. Sí, era otra pregunta que quería hacerte. ¿Tú qué quieres? ¿Qué esperas que sienta la persona que está leyendo? Mira, yo ahora desde hace... Cuando publicas en Instagram y todas estas cosas para darte visibilidad y publicidad y tal, meto el tema esto de los hashtags. Y desde hace tiempo ya tengo un par de hashtags que son bastante recurrentes, que siempre utilizo. Uno es cuentos para niños grandes y otro es me gusta provocar. Entonces, yo creo que es eso lo que busco. Provocar, buscar que despertar algo en el lector. Evidentemente, si hay erotismo, buscas excitación. Igual que cuando el que escribe misterio busca intrigar, o el que escribe comedia, pues busca que la gente se ríe. Sí, pero hay erotismo, pero no solo hay erotismo, también hay otras intrigas. Me gusta eso. Quiero decir, no es un libro puramente erótico, no. Hay una historia buena detrás, o sea. Hay una historia detrás de sus personajes y eso hace que busques eso, que la gente se meta dentro del papel, no solo por la escena erótica, sino por todo lo que ocurre en él. Pero a mí me gusta provocar, me gusta que mis relatos, mis historias, cuando alguien los lea, pues que sienta algo. Remover ahí algo. Alguna emoción, despertar algún sentimiento. Escandalizar incluso, a lo mejor puede ser una palabra también. Bueno, yo creo que hoy en día es difícil que nadie se escandalice, bueno, pero sí, todavía puede ser sí, que haya gente. Sí, hay gente que me ha dicho, es que. ¿Qué? A ver, nada que no sea. Que no sea natural de Exacto. Verdad. Y luego lo de cuentos para niños grandes es una cosa que, bueno, no sé cómo descubrí hace años esa frase y me encantó. Me encantó, sobre todo el que más cuento para niños grandes es la cabaña de la Molinera, que es sí, hay mucho simbolismo, hay mucho... Yo creo que, a ver, los cuentos infantiles son maravillosos.
Hay una colección de cuentos infantiles que a todos nos han llegado en su momento y que incluso a veces coges ahora y dices, oye, Disney es Disney, hizo maravillas y está muy bien los cuentos infantiles y buscan, pues eso, despertar emociones en el niño, en la gente joven, en curiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con los mayores? ¿Qué pasa con los niños grandes? ¿No tenemos derecho a cuentos también? Sí, claro. Tenemos derecho a que nos cuenten algo. No que nos cuenten cuentos, que para eso están los políticos. Sí, Para eso ya están los políticos para contarnos cuentos cada día. No vamos a entrar ahí. Pero bueno, es la realidad. Pero sí que nos cuenten historias. O sea, igual que tú vas al cine y quieres ver una historia que te va a dar durante hora y media, 2 horas de tal, de Marvel o de Avatar o de planetas lejanos o de tal, pues no. Una historia de más de andar por casa, pero que te cuente algo y que sea eso un cuento para niños grandes que te haga pues, sonreír, sorprenderte, tener curiosidad. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo este persona? Pues eso. Yo Sí, sí, creo sí, que, que crea curiosidad. Yo digo, a ver qué pasa, a ver qué sale de aquí. ¿dónde acaban estos? No quiero que se me pase. Legna, lobo negro. ¿Qué te pasa a ti con el lobo? Bueno, a ver, Legna yo creo que es Ángel al revés. Bien, Entonces, bien, entre muy bien. Ángel y No Lobo. todo el mundo lo adivina. Bueno, a ver, entre Ángel y Lobo es como. No sé si quiere decir que tienes ahí esa parte de como de ángel y demonio. ¿O Vale, qué? también muy bien, también muy bien. A ver, yo siempre. A mí hay un personaje a lo largo de mi vida que me fui descubriendo. A ver, tengo la edad que tengo y vengo de una educación católica. No fui a un colegio de curas, pero sí que la educación que tenías en la GB y en el Colegio Nacional, como el que iba yo en Mieres, era una educación católica, era una educación que era la que había. ¿Vale? Luego vas creciendo y vas descubriendo tus cosas y tal, y no sé qué. Bueno, entonces vienes de ese catolicismo estricto y tal. Y aunque solo sea por la rebeldía juvenil, aunque solo sea por la curiosidad de ver más cosas, pues vas buscando un poco más en las religiones, en otro tipo de tal. Y a mí hay un personaje en toda esta historia bíblica y que nos tenemos ahí que siempre me llamó mucho la atención, que es el ángel caído. Que no deja de ser un ángel, que empieza siendo un ángel y siendo el ángel más poderoso de los cielos, que se sienta a la derecha del Señor, el que no sé qué, y que es el primero en que tiene las bemoles de llevarle a la contraria. Es decir, oye, no, tú serás el Dios, pero yo también pienso en lo contrario. Acaba siendo castigado, acaba siendo el ángel caído, acaba siendo el señor Satanás, pero que sí parte de ser un ángel, que era un ángel también. No nos olvidemos de esa parte. Entonces ahí es un poco esa parte de ángel y lobo. Yo, mi nombre real es Miguel Ángel. También me lo imaginé, que sería Miguel Ángel. En aquella época, pues ponerte Michel en Eso una de nacimiento era inviable. Entonces yo era Miguel Ángel. Entonces, bueno, pues no sé por qué de chavalete le tenía mucha manía ese nombre. Me gustaba Miguel, me gustaba Ángel, pero Miguel Ángel junto me parecía muy largo, y siempre lo apartaba. Luego empezaron, pues, creo que fue un entrenador de baloncesto, sí, creo que fue Charlie, que empezó a llamarme Mitchell y me quedé ya con Mitchell para siempre. Y luego, claro, pues con los años vas viendo que el ángel pues está ahí, pues, hostia, pues, y al final acabo siendo Legna. Lobo, pues me gustan los lobos a rabiar. ¿De dónde viene esa afición tuya, esa pues cosa con no el lo lobo? sé, no lo sé. Esa relación con el lobo. Siempre me gustaron, siempre me pareció que, sobre todo aquí en Asturias, tenemos una guerra con el lobo, por el tema de la ganadería, por el tema de los montes. El lobo siempre es el enemigo, siempre es el que mata a las ovejas, los terneros y tal. Y que yo, como soy de una zona que había mucha ganadería y mucho tal, mis tíos, mi familia, no sé qué, pues entiendo esa parte. Entiendo que el que tiene un rebaño y que se las mata al lobo, pues que se cabree. Pero tampoco era tanto decir, joder, el lobo es el malo, no, hostia, el lobo está viviendo, está sobreviviendo, estamos invadiendo su territorio, igual que otros muchos seres de la naturaleza. Pero entonces a mí siempre me empezó a coger un poco de simpatía y cuando vas descubriendo, pues,
cosas de cómo el lobo vive, de cómo se relaciona con su manada, de cómo se relaciona con el entorno, vas descubriendo que bicho malo que igual no tiene tanto. Entonces, pues empecé a cogerle cierto cariño. Y cuando era un chavalete, me fui un día a Cangas de Onís. Entre Cangas de Onís y Covadonga había un pequeño zoo natural, creo que ya no existe, que era de fauna autóctona, fauna asturiana, básicamente. Y bueno, funcionaba a base de pocas ayudas y de un señor que... Yo recuerdo haber ido a haber visto con el colegio de pequeña y no recuerdo dónde, y a lo mejor era ese sitio que me dices. Que estuvo durante mucho tiempo, que era uno de los pocos, había asturcones, había osos. Sí, lobos, me acuerdo de ver los asturcones águilas, y el lobo. No me acuerdo de mucho más, pero me acuerdo de haberlos visto. Bueno, pues ahí tuve una experiencia un poco, bueno, yo creo que fue anecdótico, pero bueno. Llegamos al cercado de los lobos y había unos cuantos por allí, bueno, unos cuantos, bueno, pues todos pasamos, miramos, hicimos 4 fotos porque no había móviles y íbamos con cámaras y evidentemente las fotos afiladas. Aquel maravilloso mundo donde no había redes sociales, podías hacer lo que quisieras de fiesta, que no había pruebas. Y las fotos tenías un carrete de 24 y no tires 26 porque no. O sea, mira a ver las que tiras, que cuando las acabaste. Y yo sé que el grupo siguió caminando con el que iba y yo me quedé para atrás. Y bueno, allí estaban los lobos y de repente uno de los lobos viene y se acerca. Estaba vallado, hay un tal, carteles de no acercarse, de no pasar. Bueno, no se debe hacer, pero yo me acerqué y metí la mano. ¿En serio? Metí la mano, pues el lobo se arrimó como un perro, yo le rasqué y el lobo se quedó allí tan pancho. Bueno, es que al final es un lobo, es el canis lupus, ¿no? Algo así. Sí, canis lupus, exactamente. No deja de ser un cánido, familia, sí. Un cánido. Y son lobos que están encerrados, son lobos que están hasta las narices de ver la gente, sí. Que les alimentan los humanos. Que es más fácil, claro, eso en plena naturaleza. Ya, claro. Vamos, no. Pero aquel lobo se dejó tocar. ¿Vale? Y yo, encantado de que el lobo se dejase tocar, estaba allí igual que rascas a un perro, igual que... Vale. Y te marcó esa experiencia. Sí, pero me marcó. Es que vinieron otros 2 o 3 y en ese momento ese lobo que yo estaba rascando gruñó. Y les enseñó los dientes a los otros como diciendo, no. Este es mío. Este es mío, o sea, fuera de aquí. Y volvió otro no sé qué y volvió a gruñir. Y yo nada, yo seguía allí, el tío se arrimaba allí a la valla donde yo estaba, ponía el lomo y yo seguía rascándolo y estaba encantado. Nunca hizo ningún gesto, me miró alguna vez, pero no hizo ningún gesto de sacarme los dientes ni nada. Simplemente estaba encantado con que yo lo estuviese rascando. Simple. Y como un rato después aparece uno de los cuidadores y se queda así, más que decir, echarme la bronca. Se quedó helado, flipado. Se quedó flipado diciendo, perdona. Y yo, uy, perdón. Dice, no. Es que este es el lobo alfa de la manada. Es el jefe de la manada de los que están aquí. No me deja a mí tocarlo, que les doy de comer todos los días. No deja a nadie que lo toque. Ya ves, y a ti sí. ¿Qué hiciste? Yo, perdona, yo, inocente de mí, yo no hice nada. Y yo dije, hostia, pero es que no lo puedo creer que te haya dejado. Porque nadie, o sea, nosotros que entramos a limpiar, que entramos a darles de comer, que nos conocen de todos los días, ¿qué tal? Cuando nosotros entramos, él se aparta, espera que nos vayamos y luego come. Y él manda. Y cuando él llega, los demás se apartan. Yo no, y le conté, y dije, no, si se acercaron otros 2 aquí al ver qué tal, y les gruñó, dice, sí, no, a que no dejó que nadie se arrimase a ti. Yo, no. Y dice, bueno, pues a ti te dejó. Algo vio en ti. Y yo, bueno, y me quedé. Él algo sintió, me quedé ahí con esa paranoia, y si ya tenía yo cierta querencia con el lobo, pues a partir de ahí. Bueno. ¿No tendrás algo de ADN de lobo? ¿Has investigado? No, pero bueno, si encuentro algún día en un laboratorio por ahí de estos que hacen cosas raras, pues igual, mira a ver, por si acaso. Cuando me van a sacar sangre para la analítica, solo sale colesterol y esas cosas, pero el tema del lobo no sale por ningún lado. O sea, que de ahí viene lo del de ahí viene el lobo y luego, pues como, bueno, pues había que coger un lobo. Negro, lobo negro. El lobo negro. El lobo. Muy bonito, sí, señor. Y bueno, acabó siendo mi marca, mi seudónimo y mi nombre de guerra. Pues muy, muy poético, sí, señor.
Y vamos para atrás, antes de escribir, que a mí me gusta mucho indagar ahí en la vida personal, de que dirás tú a ti que te importa, pero es que a mí me gusta. Perfecto, perfecto, aquí estamos. ¿Quién es Michel García, el no escritor? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te has dedicado? ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, en resumen, ¿eh? Sí. Que hay muchos años para contar. Tengo muchos años ya. Bueno, muchos tampoco, sí, ¿eh? Son ya. Pero bueno, para contarlos en una horita más o menos, sí es mucho. Poco tiempo. A ver, ya te digo, nací en Mieres, me crié en Cuenca Minera, eso también me marcó a nivel tal. Y luego cuando me fui con 17 años para Oviedo, pues empecé a descubrir otro mundo distinto, otras amistades, otras relaciones. Y me considero una persona muy curiosa. No vale que me digas, mira qué bonito. Digo, espera, a ver, qué bonito, ¿por qué? O sea, me gusta investigar, me gusta tal. Claro, vieja escuela, o sea, ibas a las bibliotecas a investigar porque no había otro sitio. O sea, porque en casa tenías la biblioteca La Espasa o el Leudús, que era lo que había, los que la tenían. La enciclopedia. Ahora tenemos esta maravilla. La enciclopedia, que yo no sé ahora si le dices a un jovencito de estos que es una enciclopedia, que no tengo miedo que no lo sepa. No, es que hablar de una Wikipedia o de algo así. Yo creo que ya ni la Encarta, la Encarta, que era lo primero. Estuvo ahí en esa fase intermedia, que era cuando empezaron... Cuando empezó esto de internet y todo eso. de internet, que la Encarta era el Larousse o la Espasa, pero versión informática, versión internet. Yo creo que los chavaletes de hoy en día les hablas de Encarta y tal. Igual a alguno le hablas de una enciclopedia y de verla en casa o verla a los abuelos o en algún sitio, sí, pero la Encarta yo creo que desapareció. Pero no, vamos, en aquella época era lo que había, entonces bueno, pues... Y cuando tenías curiosidad por cosas y por tal, pues claro, estabas limitado a lo que estás. Ahora tenemos una ventaja que, a ver, yo soy un defensor a ultranza de las tecnologías y de todo este mundo de Internet, a pesar de todo lo que pueda suponer de que nos volvemos tontos, de que nos van a dominar, de que los que somos de la generación de Terminator decimos va a venir y nos va a dominar el mundo. Sí, lo de Terminator nos ha marcado. Nos ha marcado, ¿eh? Sí, va a venir. Aquí la inteligencia. ¿Cómo era la inteligencia de Terminator? Skynet. Skynet. Nos ha marcado mucho y estamos todos ahí con un ojo de lado diciendo, a ver, que viene. Pero a pesar de todo eso, yo sé que las redes sociales han llegado para quedarse, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y que son avances que para mí... Sí, bien usados, yo creo que bien usados. A ver, yo recuerdo cuando era chavalete, claro, esto impensable, o sea, si cuando yo tengo 20 años tengo esto, flipo, o sea, flipo en colores, o sea, yo sé que información de todo, al segundo, de que ya tenías que tal. Pero yo recuerdo que cuando llegabas del colegio, cuando eras un crío, llegabas al colegio y te ponías a primero hacer los deberes, luego puedes ver la tele. Y la tele 1 hora o 2 porque la tele atonta. Era la frase. Sí. Era la frase. Y no puedes dejar a los niños delante de la tele porque no se puede dejar que los niños se eduquen con la televisión. Porque nos atonta. Eso nos está pasando ahora con los móviles y con las redes sociales. O sea, siempre hay algo que mal usado está mal. Pero que evidentemente los avances tecnológicos están ahí y que no puedes ir contra corriente. Yo no quiero volver a las cavernas. O sea, a mí... Llámame urbanita, llámame como don. Yo no quiero volver a la época, vamos a vivir en el monte y a cultivar la tierra y a vivir del sol y del agua. Bueno, bonito, pero no. Hoy en día, y dame una televisión y dame. Hoy en día es un poco complicado y sobre todo eso que implicaría renunciar a muchas comodidades que tenemos que no queremos renunciar. A ver, es lo que tú dices, la tecnología trajo consigo cosas negativas, pero muchas positivas. Entonces, todo avance que venga va a traer negativo y positivo. Lo que pasa es que, bueno, hay que intentar darle un uso positivo y quedarse con lo bueno. Cuando hay cosas nuevas, es inevitable que haya errores, que haya cosas que no salgan bien, que haya gente que no sepa asumir todo eso y que tenga problemas. Es inevitable. O sea, es que en Internet hay de todo. Hay de todo. Por supuesto que tienes que tener mucho cuidado, que tienes que filtrar, que ojito, aquí. Pero en la televisión también.
y en la prensa te van a contar también cosas interesadas. Entonces, Está todo muy sesgado, pero redes sociales y todo. El análisis mental que tienes que hacer de las cosas, el análisis crítico, la curiosidad por saber y por tal, eso tienes que tenerlo con todo. Sí. Entonces, bueno, pues, no creerte todo siempre, todo lo que te cuenten, ni de aquí, ni de allí, ni del otro lado. Claro, entonces. Vuelta para atrás. ¿Eras adolescente y eras muy curioso? Y eso, me gustó mucho siempre descubrir cosas. Y esa forma de ser un poco culo inquieto me llevó a no tener nunca nada fijo, por decirlo de alguna manera. Yo me fui a la universidad, fue un desastre en la universidad. ¿Qué estudiaste? O sea, ¿qué ibas a estudiar? Que iba a estudiar perito industrial en Gijón. Y me convertí en campeón de mus. No puedo decir otra cosa. Sí. Fue un año tirado a la basura. O no lo sé. Bueno, seguramente que no, porque yo creo que siempre se aprende más de lo mal, de lo que hemos hecho mal que de lo que hemos hecho bien. Y de nada, después me fui a la mili porque dije, bueno, vamos a dejar de hacer el tonto. La mili para los muy jóvenes es el servicio militar. Servicio militar que existía. Obligatorio. Sí, que tanta falta le haría a alguno hoy en día. Sí, qué pena que lo quitaron. Que sí. En aquel momento era un poco... Sí, era un suplicio tener que ir, sí, pero... te cortaban muchas cosas, te dabas una época en la que había gente que ya estaba trabajando, había gente que ya tenía hijos y bueno, esa gente podía a veces evitar ir. Sí, de hecho mi padre se libró porque necesitaba estar en casa. Claro, mi madre era menor de edad tal y tenía que estar para hacerse cargo de nosotros. Yo no tenía ni novia, ni mujer, ni pareja, lo cual la excusa de padre de familia no colaba, con lo cual me fue a la mili. Dije, bueno, vamos a quitarnos la mili del medio porque tengo que hacerla. Y ¿dónde hiciste la mili? En León, en caballería. Ah. Soy un caballero español. Qué patriótico ha sonado eso. Caballero español, centauro, no, jinete valeroso, centauro legendario, algo así era el himno, no me acuerdo. Pero sí, y reconozco que con los años, en aquel momento fue, bueno, el ejército era lo que era y había muchas cosas malas, pero también había muchas cosas buenas. Y reconozco que según fueron pasando los años, fui valorando el haber pasado por allí y el haber vivido lo que viví. Y después nada, después de la mili, pues nada, me volví a decir, bueno, ¿qué hago? Estudio otra vez, intenté matricularme en la escuela de arte, intenté matricularme... ¿Siempre tuviste esa cosa artística, esa creatividad? Sí, me gustó mucho siempre. Pero luego ya empecé a trabajar, descubrí lo maravilloso que es trabajar y cobrar un sueldo. Y a fin de mes tener dinero. Y tener dinero para irte de fiesta o para lo que quisieras, comprarte un coche, salir, hacerte tus cosas. Y empecé a trabajar en la hostelería. Otra escuela muy maravillosa. Ahí sí que aprendes, ¿eh? Sobre todo porque ahí aprendes. Con 24 años teniendo un pub en Oviedo, cuando la época de los pubs era lo que era. Sí. En una zona de mucho movimiento y fue también otro aprendizaje. Por eso te digo que yo siempre fui aprendiendo en cada sitio. En eso me identifico mucho contigo. La noche es otro mundo también que hay que conocer desde dentro, no lo que te cuenten, y que hay que también saber hasta dónde puedes... Yo conocí mucha gente que se perdió por la noche, o por todo lo que conlleva la noche. Pero bueno, también la noche es como todo en esta vida, es como tú te lo plantees o como tú lo veas, porque puedes perfectamente trabajar la noche y vivir la noche sin ir por ningún mal camino, quiero decir, o sea... es como otro sector. Pero sí que hay que, bueno, pues sí, tener un poco los pies en la tierra. Tener un poquitín los pies en la tierra y saber un poquitín, tener un mínimo de... sí, por dónde te mueves. De consciencia de lo que estás haciendo. ¿Y qué tal la experiencia como hostelero? Como hostelero, pues bueno, al final en hostelería estuve casi 15 o 20 años, con negocios propios, con tal, pues de todo. Era una época distinta a ahora. Tuve la suerte de vivir la época de la hostelería en la que se trabajaba bien y no había tanto apretar las clavijas a modo autónomo como existe ahora. Sí. Entonces, bueno, era otro nivel y bueno, pues también. Cuando se hacía dinero con la hostelería. Bueno. Si te iba bien, vamos. Si te iba bien, podías hacer dinero. Yo tuve épocas en que hice dinero, tuve épocas en que me pegué grandes bufetadas. No sé cómo son. Y bueno, pues eso, siempre pendiente de aprender, siempre pendiente de curiosidad y bueno, pues
Llegó un momento en que tuvo una hija y ese momento, aparte de tener un pequeño traspiés con un socio que me hizo una faena un poco lamentable y me dejó temblando económicamente, nació mi hija, tenía dos cafeterías abiertas en Oviedo y 2 meses antes de nacer mi hija estuve ingresado en urgencias con una pericarditis que el cardiólogo que me atendió me dijo, soy fumador, y me dijo, no te va a matar el tabaco, te va a matar el ritmo de vida que llevas. Y dijo, mi pareja en aquel momento, embarazada de 8 meses al lado, ¿quieres ver lo que hay dentro? Tú mismo. Y entonces, bueno, eso fue un poco un clic ahí en mi época, en mi vida, y dije, pues esto hay que cambiar, hay que cambiar. Y a partir de que nació mi hija, pues empecé a deshacerme de todos mis negocios, y desaparecí, me dediqué a trabajar en otras cosas, y estuve ahí unos años haciendo de lo que surgía, porque sí que siempre no me importó entrar a trabajar en cualquier cosa sin saber. Porque me encantaba además no saber. O sea, me encantaba decir, oye, ¿y esto? Enséñame. Por fin encuentro a alguien que es como yo. Enséñame. Que a mí precisamente me gustaba empezar en cosas que no, de las que no tenía ni idea porque era una posibilidad de aprender algo nuevo. Entonces a mí, mientras estaba aprendiendo, es fenomenal. Quizás hoy por hoy esa época de los aprendices, que entrábamos a los sitios a trabajar y tal, sea más complicada porque te exigen otra serie de cosas, pero de aquella se podía hacer. Sí. Y más atrás que esa época mía, con sobre todo nuestros padres y tal, era lo que... Sí, de niños ya entraban de aprender. Era lo que funcionaba. Pero yo tuve la suerte de en varios sitios llegar y decir, oye, necesitamos una persona que haga esto. Y yo, ¿qué? Yo no tengo ni idea de esto. ¿Me enseñas? Venga. Bueno, pues a ver, hubo sitios donde llegué, estuve y dije, uff, no. Esto no. Hay que ser sincero, hay que reconocer que no vale. Porque has hecho, bueno, estuviste en el baloncesto. Estuve de autoventa con alimentación por los pueblos. Estuve de comercial para Editorial Planeta. Anda, fíjate. Estuve un año vendiendo enciclopedias y vendiendo libros. Ah, qué fuerte. Aún ya con internet empezando y peleando con ellos. Y estuve trabajando también vendiendo prensa, o sea, publicidad para prensa. Estuve por ahí unos años de comercial. Y luego me metí en el mundo del sonido. No distinguía una bombilla de un enchufe. Las cosas como son. Todos aprenden. Siempre me gustó la música, siempre me gustó los escenarios. No canto porque vale más, porque igual cambiamos el clima de un día para otro. Vale. Como yo, con lo que me gustaría. Tengo 2 pies izquierdos. Vale. No sé tocar un acorde con ningún instrumento. Vale. Pero me encanta la música. Me encanta la música, entonces descubrí que, coño, pues enchufando cables también se puede vivir de la música. Claro. Y bueno, pues acabé, pues eso, aprendiendo a enchufar, a distinguir una cámara de una lámpara, de un altavoz, de un micro, de un no sé qué. Y bueno, pues... Y hoy en día es a lo que te dedicas aparte de ser escritor. Aparte de eso, pues me dedico, trabajo en una empresa de eventos y hacemos pues conciertos, eventos, congresos, bodas, bautizos, comuniones, presentaciones. BBC, bodas, bautizos y comuniones. Todo lo que conlleve que haya sonido o que haya iluminación, pues ahí nos vamos. Y acabé pues haciendo incluso de road manager de un grupo de rock, haciendo giras por España, o sea, sin tener ni idea, pero bueno, para adelante, o sea, que hay que aprender y que hay que moverse. Me metí en el mundo de baloncesto también, justo más o menos un poquito antes que en lo de sonido. El baloncesto sí que lo conocía porque de chavalete había jugado en el instituto y había jugado en la época de la universidad y tal y no sé qué. Y el baloncesto sí que siempre me gustó y siempre me llamó la atención el mundo del deporte y conocía tal, pero no a nivel arbitraje. Entonces descubrí unos años después que la Federación Asturiana necesitaban árbitros y dije, oye, ¿esto cómo va? ¿Y eso tienes que hacer un curso? Haces un curso de unas semanas, aprendes un reglamento que más o menos conocía. Y hay una serie de actividades que tienes que aprender a... No es lo mismo jugar el balón que estar desde atrás con el silbato controlando lo que... Tienes una serie de cosas que aprender a manejar.
Y pues hasta el verano pasado, hasta que cumplí los 60 años, me dediqué al mundo del baloncesto, disfrutando también del baloncesto desde otro lado y bueno, pues llegué a pitar partidos de Liga Nacional, Jolín, poquitos, porque bueno, ya empecé un poco tarde en el mundo del baloncesto, ya. pero bueno, tengo compañeros que empezaron mucho más jóvenes que yo, que empezaron incluso con 15, 16 años ya a arbitrar. Uno de ellos lleva 4 años en la ACB y 2 años en competiciones europeas. Tengo otro compañero que es oficial FIBA para torneos internacionales, que puede hacer campeonatos del mundo, olimpiadas y demás, con los que conviví y compartí, con los que más o menos digamos que mi reto siempre en el mundo del baloncesto era, si ellos pueden, yo también. Aunque Claro. por edad yo no llegue a esos niveles, yo puedo hacer el mismo nivel que ellos. Y luego, claro, a nivel pruebas físicas, yo quería pitar a esos niveles, pues tenía que estar al mismo tono físico que chicos de 20, que chicos de 30, que chicos de 40, que me sacaban 20 a 30 años de diferencia. Sí, había que estar en buena forma. Era un poco el ritmo que me exigía a mí mismo, de mantenerme en ese tal, que reconozco que a la larga te ayuda siempre a mantener un tono físico bueno, sin ser ningún atleta ni ser ningún obsesivo de... Bueno, si oís ronquidos y sonidos, es que tenemos a mi perro aquí a los pies, que está roncando. Como es Cañibus, pues está aquí a los pies del lobo. A los pies del lobo, entre ellos se entienden. Oye, con esta vida tan interesante, ¿no te planteas una autobiografía? A ver, no, más eso para cuando tengamos... No, a ver, no sé, creo que me da un poquito de pudor. ¿Sí? Tengo... O sea, no me lo puedo creer. Sí. Hombre, me da un poquito de pudor porque puedes pecar de querer ser el gran protagonista y eso no me gusta. De querer sentar cátedra, de decir, mira, lo que hice yo. No, eso no va con mi forma de ser. Yo siempre digo que soy un aprendiz de todo. Siempre soy un aprendiz de escritor, soy un aprendiz de árbitro, soy un aprendiz de enchufacables. Y como escritor, bueno, una pregunta que se me quedó ahí en el tintero. ¿Tú lees también? O sea, ¿los escritores son lectores asiduos? Sí, yo creo que sí, es imposible si no lees llegar a escribir. ¿Y qué consumes? A ver, tengo que confesar que lector, desde que escribo leo muy poco. Bueno, a ver, no tendrás tiempo para todo. Básicamente porque no hay tiempo para todo. Claro. Siempre estoy pendiente de ver qué sale por ahí. Siempre estoy pendiente de tal. Tengo una pequeña biblioteca en casa. Pequeña, no es muy grande. De todos los libros que fueron pasando por mi vida, porque yo intenté, quitando los que presté y no me devolvieron, que eso nos ha pasado a todos. Eso sí, suele ocurrir. A mí me han prestado que no he devuelto. Libros que me regalaron con, pues igual con 7, 8, 10 años ya tenía yo libritos que me regalaron, los sigo teniendo en mi estantería. Y soy muy de releer. ¿Sí? Sí. Yo, aunque un libro lo haya leído, puedo volver a leerlo. Ay, yo eso nunca, igual que las películas, no me gusta. Si me ha gustado, no me gusta volver a verlas. Sí, las películas puedo vértelas 3 o 4 veces. Mi chico es igual, yo no... 3 o 4 veces. Y siempre, a ver, depende de qué películas, ¿no? Siempre hay películas que... A ver, el tema del cine es otro como un mundo que también me encanta. Pero pasa con las películas como con los libros. Hay libros que son entretenimiento puro y duro y hay películas que son entretenimiento puro y duro. No hay más. Y que está muy bien que alguien haga esas cosas. Sí. Luego hay grandes obras de arte. Y esas grandes películas a mí me gusta repetirlas y verlas otra vez porque siempre encuentras algo nuevo. Claro. Y con los libros me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo porque siempre encuentras una frase, un pasaje, una historia y dices, uy, ¿y esto? Sí, cosas que antes te habían pasado inadvertidas. Pasaste por delante, ¿no? Sí que soy muy tal. Y ya te digo, ahora mismo, bueno, pues aparte de algún libro que me han regalado y aparte de alguno que he pedido yo porque he visto relacionados con el mundo del erotismo y demás, porque bueno, por saber cómo está el mercado, por saber lo que hace la competencia, por saber lo que tal,
mm, leo poco porque es que no tengo tiempo. O sea, entonces sí que reconozco que desde que escribo me Lees centro más menos. en escribir y tal, pero sí, sí, lector, sí, me encanta, me encanta. Y comentábamos antes de 50 sombras de Grey, que fue eso, lo que te había dicho antes, que para mí consiguió lo que consiguió, llegó donde llegó y con eso ya me merece un respeto y una admiración. Cuando yo publiqué Legend al Lobo Negro y empecé a tal, la gente, cuando preguntaba, ¿pero de qué va? Yo, bueno, tal, no sé qué, al final, pues, Siempre 50 sale. sombras de Grey, 50 sombras, y yo, no, no, léelo primero, luego me... Y sí que tenía muchas veces la satisfacción personal de decir, pues sí, tenía razón, no es como 50 sombras de Grey. Que a ver, que ya te Sí, digo, como me pasó a mí, me imagino que le pasaría a mucha hay gente. mucha gente que descubrió con 50 sombras ese mundo, Ujú. pero yo creo que al final, como historia, tiene muchas cosas que mejorar. Tanto como historia en general, o sobre todo si te vas al mundo que intenta llegar el del erotismo, del sadomaso, de no sé qué, de esos mundos, yo creo que hace un acercamiento que no es el Yo correcto. creo que es bastante inverosímil la historia, pero aparte creo que la técnica de escribir, yo que no tengo ni idea de escribir, creo que podría escribir mejor. O sea, como escritor, ¿te sientes realizado plenamente o buscas más, quieres seguir? Hombre, a ver, pues nos gustaría, el que diga contrariamente, que tu libro sea un bestseller, que tu libro llegue a 80.000 rincones del mundo. Pero me siento realizado porque he podido cumplir esos sueños de los que hablábamos al principio, me siento realizado porque con las ventas de uno he publicado el siguiente, con las ventas del segundo he publicado el tercero y dices, pues, es un hobby que me gusta, que me apasiona, que me encanta y encima no me está costando dinero, con lo cual ya es un punto muy favorable. ¿Te gustaría poder vivir exclusivamente Hombre, yo de creo escribir? que el tema de vivir exclusivamente de escritor eh, sería un logro muy grande Mm. y estaría bien, no vamos a decir que no, pero también te convertiría un poco en... Ya, en esclavo de tener que escribir porque sí, ¿no? Exacto, yo Ya no sería un hobby, admiro sería un a la trabajo. gente que escribe en periódicos, en revistas, que trabaja para una editorial, guionistas de televisión o guionistas de tal, que cada X tiempo tienes que tener esto, tienes que tener esto y tal. Y dices, uff, yo Ya, es esa que presión. esa presión, ojito, Ujú. ojito, ojito. A nivel hombre, si eres, a ver, cuando tienes un nombre como, no sé, Pérez Reverte o Zafón o cualquiera de estos grandes, evidentemente, yo creo que ahí nadie te presiona. Yo creo que ahí ya tienes tu nombre, ya tienes tu tal, y cuando le llamas a la editorial, oye, tengo una nueva novela, Sí, 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 todos claro. encantados, todos encantados porque sabes que es un tal. Entonces, bueno, pues sí, ahí sí, pero yo admiro mucho eso, lo que te comentaba, esa gente que escribe por contrato. O sea, es decir, el lunes tienes que tener una crónica de no sé qué, el jueves tienes que tener el guión para no sé quién, tienes que hacer la página de la revista no sé cuánto. Y dices, hostia, uff, madre, o sea, espera, es un poco presión. Oye, bienvenida a las presiones y bienvenidas tal, porque al final es lo que te hace crecer y es lo que te hace ver hasta dónde puedes llegar tú. Si no llegas, pues mira, pues con decir adiós, nos hemos ido, pues ya está. Eh, ¿Realizado yo como escritor? Pues sí. He escrito las cosas que yo quería. Tengo cosas por ahí, historias pendientes, que quizás algún día sea en el cuarto libro. O sea, habrá más libros, ¿no? Espero que Tiene que sí, haber. espero que sí. Hay más historias por ahí que pueden convertirse en otro librito. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuál sería el futuro perfecto? Uf. Bueno, en lo profesional, vamos a Ya, decir. ya. Ya no nos vamos a meter en terreno personal. No, no, a ver. Pues eso, hombre, a ver, el sueño de convertirte en un escritor reconocido, ya no digamos súper famoso, pues yo creo que al final todos los que de alguna manera publicamos algo lo tenemos y que sí que me gustaría llegar bueno, tener un pequeño nombre en la historia de la literatura española. Pero bueno, que sí que me gustaría poder seguir teniendo esa curiosidad y esas ganas de aprender y esas ganas de seguir apostando por cosas que te gustan y esa
Yo soy una persona que soy feliz con 4 cosas. Las cosas simples me encantan, que no me hace falta grandilocuencias. El hecho de decir, oye, pues me paso una tarde en el ordenador o en la libreta escribiendo cosas y luego pasándolas a un blog donde después algún día tal, ya me aporta una tranquilidad y un placer que es muy agradable de tal. Creo que también, bueno, eso se consigue con la edad, evidentemente, y creo que la edad te va llevando no es lo mismo con 20 años que tienes Sí, sí, toda que la te comes el mundo. efervescencia de querer comerte el mundo, que ahora pues evidentemente buscas un poco la tranquilidad y el disfrutar de aquello que conseguiste, de aquello que ya viviste y de tal, pero si aún así sigues teniendo ese culo inquieto de decir, bueno, si de repente aparece algo, uff, pues vaya. ¿Te planteas otros géneros, otras temáticas, algo que no sea Que no el hay, erotismo, la que sensualidad? no haya erotismo y sensualidad. A ver, hasta ahora mmm, con Escúchame Explorar salió de forma natural. En la parte que no es erótica, porque sí que tiene un principio bastante erótico y bastante sensual, pero la parte que no es erotismo salió de una forma muy natural. Manteniendo esos personajes y manteniendo esa atención a tal, entonces yo creo que podría planteármelo. A ver, la otra historia que tengo por ahí larga e incompleta, hay vampiros y hay extraterrestres. Pero una mezcla explosiva. Vale. Bueno, lo bueno del erotismo es que lo puedes meter casi en cualquier temática, Claro, ¿no? son personajes que puedes meter erotismo en el oeste, en el clero, sí, yo qué sé, sí, en la política, en cualquier cosa. Bueno, yo creo que está bien meterlo en otros mundos, porque en todos los mundos hay erotismo. Sí, claro. Entonces, claro, a ver, nos vamos a ir al porno donde es el fontanero, es el repartidor, es la amiga que viene a pedir sal, que es como más o Y eso menos es como muy básico, Sí. pero sí que porque no entre en el mundo policíaco, en el mundo de la política, en el mundo de tal, en un hospital, entre compañeros de trabajo. Sí, también puede haber relaciones. Bueno, de hecho las hay. O sea, no es nada nuevo, eso está en todos lados. Y quiero suponer que lo que tú decías, el oeste, en el oeste americano, pues, a ver, niños nacían. Sí, o sea, claro. que algo había. Y había los famosos salones donde habían camareras que bailaban el cancán y que, bueno, algo había, ¿no? Sí, Entonces, bueno, a lo mejor no es tan erotismo como entendemos ahora mismo, no es tan mundo sensualidad, mundo placeres, sino que era otra cosa un poco más básica, pero sí que había también. ¿Y por qué no hay, puedes encontrarte gente que descubre pasiones y que descubre emociones con esas aventuras? Es un arte también eso, ¿eh? El arte de amar. Bueno, es un arte. Yo más que un arte creo que es algo natural del ser humano. Sí, pero bueno, quiero decir... Que no lo sacamos tanto a florecer muchas veces por el miedo. Porque al final lo que tenemos miedo yo creo es que nos hagan daño. Cuando amas, yo creo que amas y te entregas. ¿Y qué ocurre? Que por desgracia a lo largo de los años te van dando palos. Sí, es inevitable. Unas veces merecidos, alguna vez, vamos a decirlo, porque todos metemos la pata, todos, y todos la cagamos en alguna cosa, y otras veces pues porque te encuentras con personajes que dices, ya, pues estaba yo mejor aquel día haciendo el pino puente en casa, pero no, estabas allí, conociste a esa persona y luego resultó ser un desastre. Vale, nos ha pasado a todos y pasa. Entonces yo creo que al final esas tal hace que tengas siempre esa coraza, ese miedo a que te hagan daño. Entonces no te abres. No me hagan daño, la respuesta fácil es decir, pues no voy a dejar que entre. Entonces, bueno, pues eso cuando amas yo creo que cuando amas de verdad te tienes que abrir y te tienes que entregar. Entonces yo creo más que un arte es dejar ser tú. Tampoco fijarte en nada, porque cómo ama aquel o cómo ama aquella, cómo ama el otro. Bueno, pues amarán como ellos consideren. Sí, cada uno a su manera. En el amor,
En la guerra dicen que todo vale, pero yo diría más en el amor, en el sexo, en la guerra, en los negocios, todo vale. Si es... Si es pactado, o sea, yo en el sexo, tanto por vivencias personales como lo que yo pienso, yo creo que sexo es todo mientras, y vale todo mientras esté pactado. O sea, pactado, no pactado, sino que estemos de acuerdo los dos. De acuerdo yo los estoy dos. de acuerdo, no estoy presionada para hacer esto, no lo hago porque a ti te guste o por quedar bien, que los dos lo disfrutemos. Satisfactorio. Exacto. Y hacer esa relación bonita y esa relación y esa conexión y esa complicidad de todo, para mí, te vuelvo a decir, yo creo que es un arte. Se da muy pocas veces. Sí, bueno, a ver, al final las relaciones entre personas no dejamos de ser una parte química, una parte neuronal, una parte ciencia pura y dura, o sea, son físicos, químicas, sí, son procesos. Neuronas, células, sistemas, energías, y eso tiene que coincidir, es imposible si no coincide. Sí. Y te puede coincidir a nivel aquí como te puede coincidir a nivel aquí. Claro. Cuando no falla, cuando uno está aquí y el otro está aquí. Claro. O sea, cuando no falla, no, perdón, cuando no falla. Cuando falla. Si tú vas en una frecuencia de 1100 y yo voy en una frecuencia de 25, pues sí, no. La cosa por mucho que te empeñes en que sí, llega un momento que no. Tienes que aprender también a adaptarte. Amar también significa satisfacer y significa complacer a la otra persona desde el amor, no desde por quedar bien. No desde, voy a tal porque si no me deja. No. También está esa parte que dices, oye, yo complazco a esta persona porque me gusta darle placer a esa persona. Claro. No solo se trata de tu placer, sino de compartir. Sí, hay que ser generoso. Claro, en el arte de amar también hay que ser generoso. Yo creo que lo primero tienes que saber amarte a ti mismo y quererte a ti mismo, y después ya puedes, que es como un tópico una cosa que se dice muy a menudo, una frase muy hecha, pero que es muy cierto. O sea, si tú te quieres a ti mismo, puedes querer bien a otro. Es que si tú no sabes cómo eres tú, si tú no reconoces cómo te gustan a ti las cosas y cómo tú te quieres a ti mismo, que vas a pedirle al de al lado, ni que vas a darle al de al lado. Porque si no te lo das a ti, pues al lado menos. Pues nos vamos a quedar con eso. Amémonos. Hay que amarse, ¿eh? No, por supuesto. Hay que amarse. Michel, te deseo muchísimos éxitos. Ojalá el próximo premio Planeta o algún premio de estos importantes de la literatura te toque algún día, te lo den. Me voy a leer tu libro y después creo que me voy a atrever con el de Escucha tus plegarias, que eso que me has contado me resultó... Ese es un poquito más sorprendente y sobre todo eso, que es todo el personaje, o sea, toda la historia cerrada, un mismo personaje que le van pasando cosas. Entonces, creo que me va a gustar. Por lo que has comentado, creo que me va a gustar. ¿Dónde se pueden comprar tus libros? A ver, básicamente, Editorial Círculo Rojo tiene su página web. Su página web, y ahí tiene un apartado que es tienda, y ahí buscas por el nombre del libro, por el nombre mío, y te encuentras tal y lo puedes comprar. Librerías físicas tengo varias en Oviedo, en Pravia, no sé qué, bueno, siempre eso cercano. Luego a través de Amazon, a través de el Corte Inglés también están. Me acabo de quedar un poco en blanco. El tema, bueno, bastante. El tema digital. Sí. Tema digital, que también están en formato digital. En formato digital los tres. Ah, perfecto. Con Escucha no llegamos un poco, porque sí que lo hicimos con La Cabaña Molinera, a lanzar una parte digital al mundo iberoamericano. Pero quedó un poco ahí que, bueno, se lanzó un poco difusión a través de Círculo Rojo a librerías y tal, que lo solicitasen y tal. Bueno, yo personalmente sé que se compró un libro en México y otro en Buenos Aires. Jolín. Pero con Escucha, pues me dijeron, mira,
no vamos a lanzarlo ahí porque hemos visto que No no merece la solo pena. contigo, sino con más gente. El que lo quiera buscar lo va a buscar en modo digital, el que lo quiera tal. Y si más adelante hay una posibilidad, pues se hace. Sí, si hay demandas de ello, pues pero sí que está o sea, disponible en formato digital. Y luego, bueno, claro, yo a nivel personal, pues vamos, hasta lo mando por correos firmado a la gente que me lo solicite. ya por mis redes. os pondré las redes de él por ahí debajo después para contactar con él, que bueno, es muy famoso, mucho más que yo. Pues Michel, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer charlar contigo, muy, muy a gusto. Era la parte más importante, estar a gusto y charlar un ratito y pasárnoslo bien. Pues sí, a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Pues nada, vosotros suscribiros si queréis, comentar, compartir, dar like, lo que queráis, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Seguidla, que lo hace muy bien. De verdad. Gracias. De verdad. Me van a sacar los colores. No. Gracias, adiós. Buenas tardes.